¿Por qué algunos podcasters queremos sonar como locutores de radio, aunque no estamos ni cerca de serlo? ¿Es mejor escribir o improvisar en un podcast? ¿De qué manera podemos conectar con nuestra audiencia de manera natural? Te lo cuento ahora mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo. Les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Hoy quiero hacer un llamado al podcasting, un llamado a los podcasters a pedirles que graben con simpleza. Me incluyo a mí mismo en esta grabación, que muchas veces me quiero pasar de locuaz con palabras que no dije jamás en mi vida, con palabras en las que no hablo, con palabras que jamás le diría a mis hijos, y no hablo de malas palabras porque esas digo y muchas, sino palabras complicadas. Muchas veces cuando estamos hablando queremos hablar, y cuando estamos hablando frente a un micrófono y terminamos diciendo palabras que no le diríamos, no le diríamos nunca a nuestra pareja, no le diríamos nunca a nuestros familiares, o no decimos en una reunión de un bar. Y es cierto que hay una gran diferencia entre una charla en un bar y grabar un podcast, pero muchas veces, y dependiendo del contexto, la temática y de lo que estamos hablando en un podcast, se nos va la mano. Todos conocemos algún presentador de televisión o de radio que es conocido, que puede ser conocido, diferenciado, que su factor diferencial puede ser justamente ese, ¿no? El de saberse el diccionario completo y utilizar las palabras más complejas en los momentos más precisos. Puede ser que en el caso de vos que estás escuchando esto seas una de esas personas, pero no es mi caso. Y tampoco debe ser el caso, intuyo, de la gran mayoría de las personas que escuchan nuestros podcasts, a menos que sea un podcast sobre vocabulario español o vocabulario castellano, no sé, lo que fuera. Muchas veces cuando nos sentamos a grabar, claro, hemos adquirido y hemos aprendido tanto del lenguaje radiofónico, televisivo habitual, que nos creemos que así es como se habla cuando te tienen que poner un micrófono, ¿no? Es decir, cuando te ponen un micrófono enfrente, todos decimos hola, hola, 1, 2, 3, y no sabemos ni siquiera por qué lo estamos haciendo, ¿no? Lo hacemos porque lo vimos que lo hicieran otras personas. Y lo mismo si nos tenemos que poner frente a una pantalla o lo que fuera de manera inmediata, perdemos toda la naturalidad, cuando en realidad deberíamos utilizar el podcast para como una herramienta para expresarnos mejor sin exagerar, ¿no? Es decir, si yo empiezo mi podcast y me va bien, vamos a volver con el mismo ejemplo de siempre, que es muy gracioso. Si yo empiezo mi podcast sobre The Walking Dead y me va bien porque hablo de manera natural, comento lo que me pasa con lo que me gusta con mi episodio, lo que me gusta del episodio, y la gente se engancha, conecta y me deja comentarios, ¿por qué voy a cambiar mi manera de expresarme? Hay otras maneras, hay diferentes maneras, no solo expresarte mejor, sí, pero no cambiar la manera de comunicarte porque de repente, por ejemplo, quiero ser profesional, entonces no voy a decir más malas palabras o tacos, como le dicen aquí en España, a mí, acá en este podcast, ¿no? Si lo que tal vez le llamó la atención a la gente, o mi factor diferencial puede hacer que hablo mal, que hablo rápido, que me trabo al hablar y que no me corrijo, ¿no? Por ejemplo, podría ser. No obstante, entre el podcast número 1 y el podcast número 10 que publiquemos, tenemos que notar una diferencia. Tiene que haber una evolución. Deberíamos hablar con la misma naturalidad, pero después de 10 episodios de hablar, de pararnos o sentarnos frente al micrófono y de soltar palabras frente al micrófono, deberíamos notar que algo ha cambiado. Y ni que hablar en el episodio número 100. Volvamos a escuchar nuestro primer episodio cuando hayamos publicado el número 100, y debería haber un cambio. Deberíamos notar que hablamos con más seguridad, que somos más asertivos, que tenemos más claro lo que vamos a decir, incluso sin siquiera estar leyéndolo, ¿no? Esa diferencia sí se debería notar, pero deberíamos seguir siendo naturales, deberíamos seguir hablando de manera natural, deberíamos seguir expresándonos de mejor manera, pero seguir siendo naturales, seguir expresándonos de la manera en que el podcasting nos permite expresarlos, porque si no vamos a terminar todos hablando
de la misma manera. Es importante también, cuando hacemos el ejercicio de volver a escuchar nuestros episodios anteriores, tomar nota, ¿no? Al principio, por ejemplo, ¿no? Tomar nota de qué muletillas decimos. O sea, yo me acuerdo cuando grababa con Pau, con mi esposa, que grabábamos review de Juego de Tronos, review de Game of Thrones, le detecté una muletilla que nunca se la había detectado en la vida real. Y mirá que hablo con Pau, hablo con mi esposa. Y no le había detectado esta muletilla que ahora cuando se la escucho, que la dice hablando, recuerdo que es la muletilla que le descubrí en el podcast. Es maravilloso. Bueno, esto mismo con nuestras propias muletillas. Cuando nos escuchamos nos vamos a dar cuenta que repetimos mucho una palabra. Las podemos apuntar y podemos pensar, las podemos tener presentes, pues no sé, con un post-it frente a la pantalla para no decirlas, para no repetirlas y así poder eliminar muletillas que podamos decir siempre. Algo muy importante también que nos puede ayudar para no perder la naturalidad y poder expresarnos de manera normal como lo haríamos cara a cara con una persona, eso sí, más asertivos como te digo y sabiendo qué es lo que queremos decir, es hablarle a alguien. Por ejemplo, yo cuando comencé a... Mira, te pongo este caso, cuando comencé a escribir mis cuentos, mis textos de narrativa, escribía pensando en mi padre y en mi tío. Por alguna razón yo escribía de una manera, y eso que era narrativa, me gustaba jugar con las palabras, pero escribía de una manera en que mi padre, que no era un gran lector, me pudiera entender y que mi tío, que pertenece a otra generación, me pudiera entender también. Y cuando comencé a hablar, cuando comencé a grabar, me acuerdo que mi primer podcast se lo mandé a 2 amigos. Uno de ellos es Mago Punky, con quien grabo podcast cinematográfico de Marvel. El otro es Ramiro, a quien le mando un abrazo y jamás va a escuchar esto. Y siempre que me sentaba a grabar, les hablaba a ellos. Era como si yo estuviera hablando sobre The Walking Dead con ellos. Eso es una herramienta muy útil, ¿no? De hecho, hoy también, cuando estoy grabando este podcast, estoy pensando en, no sé si en una persona, pero sí en un grupo de personas que sé que lo escuchan y que sé que les puede llegar a interesar. Si estás escuchando, sí. Mientras hablo, estoy pensando en vos. Si sos de escribir, o sea, de hacer guiones o escaletas para tu podcast, escribilo, ¿no? Pero también decilo con soltura y ojo, porque a veces cuando escribimos nos pasa lo mismo, ¿no? Cuando hablo con mi esposa hablo de manera natural. Cuando vengo a hablar en el micrófono hablo de manera más estructurada. Y si me tengo que poner a escribir, escribo todavía más estructurado. Muchas veces nos pasa que perdemos toda la naturalidad al escribir. ¿Por qué? Porque vivimos y crecimos leyendo autores, no sé, como Saramago, por decirte algo, ¿no? Leyendo libros de escritores profesionales. No crecimos leyendo escritores improvisados. Entonces, muchas veces nos vamos a escribir también y escribimos de manera estructurada. Y si después lo tenemos que leer, tal vez está escrito de manera estructurada, pero leámoslo de manera natural. Sí, con esto hay que tener mucho cuidado también porque vamos perdiendo la naturalidad a medida que vamos pasando de medio por el cual nos estamos comunicando. Una herramienta muy útil es la transcripción de nuestro podcast. ¿Sí? Si vos mirás la pantalla ahora de tu reproductor de podcast, debería estar saliendo la palabra metamorfosis. ¿Por qué metamorfosis? Bueno, porque quería que te aparezca esa palabra en el reproductor de podcast por la transcripción. Si yo descargo la transcripción de mi podcast y luego la leo, voy a ver qué palabras la transcripción me está interpretando mal. Me está... no sé, que yo diga, ahora la verdad que no se me ocurre qué palabra puede ser, pero seguro que hay una palabra que la transcripción me está tomando mal y la está mostrando mal. Bueno, eso también me va a servir mucho para mejorar mi dicción, para hablar mejor sin perder naturalidad. Y lo más importante es no complicarnos, ¿sí? A veces queremos decir una palabra
muy difícil y nos caga todo el podcast, ¿no? Hay sinónimos, usemos sinónimos, simplifiquemos, eliminemos de nuestro vocabulario las palabras difíciles, a menos que realmente te estoy hablando a nivel de podcast, a menos que realmente tengan sentido en lo que estamos hablando, ¿sí? Si yo estoy hablando de Walking Dead, seguramente no necesite decir otorrinolaringólogo, a menos que, claro, en la serie aparezca un zombie que sea otorrinolaringólogo, pero en todo caso no necesitaría como ahora trabarme con esa palabra. No nos compliquemos y dejémonos fluir, porque la gente que nos escucha habla igual de natural y mal que nosotros.